Tú me dices. Para pa 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 pam. Para pa 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 pam. Este domingo 1 de junio se llevó a cabo la jornada electoral del proceso electoral extraordinario para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación. La elección judicial. Este ejercicio contó con una participación ciudadana de 12%, una de las tasas, o mejor dicho, una de las participaciones más bajas de la historia. También contó con la instalación de menos de la mitad de las casillas que se colocan normalmente en un proceso federal ordinario. Hubo candidaturas que no cumplieron con el requisito de idoneidad y buena reputación por estar vinculadas con el narcotráfico y el crimen organizado. Emitir el voto tardó en promedio 10 minutos debido a la misma complejidad del procedimiento. Hubo acordeones y todas esas cosas que seguramente usted ya ha visto en otros espacios. ¿Cómo entender esta elección? Quédese con nosotros. No se va a acabar eso en un día. Eso Alejandro, es están transeccional. comprometidos. Claro que va a afectar al ciudadano. A ver, tú dime. Los primeros, en su momento, Tom Brady tuvo. ¿Qué pasa cuando el amor se va? Que la Federación Mexicana de Fútbol no tiene palabra porque ellos desde... Como quiero ser una escritora publicada. Ok, ¿de qué quiero escribir? Detrás de los hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en un episodio más de Detrás de los Hechos, un podcast de Fuerza Informativa Azteca en el que analizamos las noticias más importantes a través de los ojos del periodista y de las personas que hacen la noticia. El día de hoy nos acompaña de nueva cuenta nuestra querida amiga Scarlett Mellado, politóloga y especialista en comunicación y campañas políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Scarlett, para aquellos que llegan por primera vez al podcast, se ha desempeñado en diferentes cargos en el sector público y privado, así como en la docencia. Querida Scarlett, bienvenida a Detrás de los Hechos. Gracias, Alejandro, un gusto volver a estar aquí en tu podcast, en este espacio. Y pues vamos a platicar de esto que aconteció este domingo, pues histórico, porque por primera vez las y los mexicanos se nos ha dado esa oportunidad de ser partícipes en la elección de estos impartidores de justicia. Y es que si bien recordamos históricamente, pues ese poder lo tiene la figura presidencial, o lo tenía hasta hace... ¿Cuál poder? El poder de nombrar a estos ministros. Ah, ok. Sí, o sea, era por... Senado, ¿no? Sí. O sea, pero era una y el terna, ajá, digamos. participaban los poderes, ajá. En esa dinámica, el Estado está cediendo esa lógica de imponer en esos espacios. Bueno, no lo imponía, ¿no? Porque el presidente ponía una terna y el Senado lo elegía. Pero es algo que se había criticado durante mucho tiempo, como esta imposición. Se criticaba que decían, bueno, es que pues ya están pactados esos espacios, o lo que hizo el mismo presidente Ernesto Zedillo, que revocó a todo ese poder que existía, ese poder judicial, y él pues presentó esas propuestas y fue lo que estaba funcionando. Entonces, ahora en la actualidad, en este nuevo proceso, vemos que el gobierno de México da esta apertura democrática donde la ciudadanía puede elegir, puede involucrarse, puede participar, y entonces ser consciente que también la democracia se puede aperturar hacia el poder judicial. Sí, fíjate que ahorita pensando en Zedillo, eso fue por ahí del 93, 94, 96, eso fue hace casi 30 años, ¿no? Lo de Zedillo, la reforma al Poder Judicial de Zedillo, ¿no? Ok. Scarlett, me gustaría empezar por el principio. ¿Cómo viviste esta jornada electoral? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo fue para ti? Pues bueno, para mí un domingo pues de alegría, de ver que podemos tener esta participación. Acudí a la casilla ya alrededor de las 4 de la tarde. ¿Sí tardó estos 10 minutos que dice el INE, que era en promedio?
está Sí complicado? se tardaba Mm. la persona. En la casilla que a mí me correspondió por mi sección, sí había fila, entonces sí era de esperar un poco que avanzaran. Estaban, antes de llegar a la sí, emisión, o ¿no? sea, había estas mamparas totalmente cubiertas y Ay, qué había bueno por el otras sol, ¿no? Y que la nada más lluvia. eran como la cajita, te ponían ahí, a mí me tocó en una de esas. Ujú. Pero bueno, sí, en estas, pues 9 boletas que nos presentaron Sí, para sí, sí. elegir. Tiene un montón de La verdad, boletas. algo que sí Ujú. pudiera yo observar como ciudadana es que uno sí necesitaba un nivel de conocimiento de los Cabrón, sí, cargos, sí, sí. de los y las candidatas, Ujú. y creo que es algo que tiene un área de oportunidad para futuros procesos Sí. electorales de esta índole. Sí, no puede tardar tanto, ¿no? O sea, porque A nivel además. técnico, Sí, 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 era sí. muy tardado. La gente veía algunos videos, algunas personas pues no sabían ni qué estaban haciendo Sí, no, el mismo ahí. presidente llevó ahí su Todos teníamos que tener un acordeón anotadito. o por lo menos ahí Sí, una pues no idea. lo vas a recordar. Claro, Ujú. sí, era imposible recordar todos los nombres. Por ahí escuché un comentario de algún ciudadano de, oigan, pues hubieran puesto la foto, ¿no? De las bueno, a lo mejor, Esa es buena idea, ¿eh? Igual es mucho más caro para la generación de boletas, pero pero hay que al menos se va reconocer a tener ahí. la labor también del Instituto Electoral, este esfuerzo a nivel logístico para llevar a cabo esta elección histórica. Ujú. Incluso podríamos, o sea, decir, en estas áreas de mejora, pues en un futuro implementar este voto electrónico para este tipo Ay, de. sería maravilloso, la verdad. Claro, porque fue mucho papeleo, Ujú. las boletas que no Yo se estaba en utilizaron, porque Querétaro. sí, hay que reconocer, pues hubo un nivel de abstencionismo Ah, sí, sí. alto, pero desde mi perspectiva es porque la gente no estaba lo suficientemente informada para involucrarse lo suficiente. Sí, no, pues se puede mejorar, porque Sí. mira, al corte de este, estoy en los cómputos distritales, perdón, te lo comparto aquí, Scarlett, para que también lo tengas. El corte de las 17 horas, es decir, hace apenas unos cuantos minutos, con el 98% de las actas computadas hay una participación ciudadana del 12%. Y si bajamos un poco, esta es la parte como de los candidatos, hay un apartado que habla de los nulos y también de los que no son contados porque los dejaron en blanco. Entonces, déjame buscarlo aquí. Aquí está, mira. Resumen de la votación, Scarlett. Dice el Instituto Nacional Electoral, hubo en total 12 millones de votos nulos, que es el 10%. Recuadros no utilizados, que son estos que te digo que se dejaron en blanco, por lo complejo que era, ¿no? 13 millones, o sea, casi 20 millones son votos que, pues, no sé cómo colocarlo, porque si pongo de un lado los 23 que pues, no contaron, entre los nulos y los que no sirvieron para nada, frente a, por ejemplo, los que tiene Lenia Batres, que tiene 5 millones, o la sorpresa para algunos, el de Hugo, que también va encaminado a ser presidente de la Suprema Corte, ¿no? Que tiene 5.8. Bueno, hasta ahorita encabeza esa votación. Sí. Ahora, estaba escuchando que está esta cuestión de la dinámica de paridad también, que se pudiera implementar en el Sí, INE. me decían en la mañana, perdón que te Ajá, interrumpa, sí, sí, oye, sí. fíjate que, pues, sí, lo que quieras, pero hasta que caiga el Tribunal Electoral que emita a ellos la resolución y te dé tu constancia de mayoría, porque puede que ahí digan, ¿saben qué? Pues sí, igualdad sustantiva, mano, se queda Lenia Batres. Lo Sí, cual por convendría la para. designación, ¿no? De cómo podría. Sí, porque es la siguiente, o sea, es la que en segundo lugar después de este señor. Es lo que dicen, pues, las normas o esta normativa que implementaron, ¿no? Para esas designaciones. Fíjate, también tenía esa duda porque, grandes dudas, la verdad, porque gente se acercó a preguntarme Sí, justo sí, eso, sí. ¿no? Y mira, este es el artículo 94 de la Constitución, Poder Judicial. Entonces me parece que es 1, 2, el tercer párrafo dice muy claramente, ¿no? La presidencia de la Corte será rotativa por un periodo de, me parece, 4 años o una cosa así, y la va a encabezar el que haya ganado más votos, ¿no? Entonces, al menos el texto constitucional te dice esa cosa, pero justo. Habla de una renovación de cada 2 años. Cada ¿no? 2 años, perdón, Sí, sí. ahí lo Sí. expresa Sí, el justo. artículo, sí. Entonces, al menos el texto constitucional dice eso, pero como tú y yo sabemos, pues tiene que pasar por el filtro de los jueces, ¿no? Y puede que en el Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad electoral,
pues digan, ¿saben qué? Pues pensando en la igualdad sustantiva o en mi resolución pienso que es adecuado, puede que sea Lenia, ¿no? Pero fíjate, abonamos todavía más complejidad a una cosa que ya era de por sí compleja. Sí, bueno, para todos es un aprendizaje. O sea, si para nosotros como politólogos también, que estamos en este ambiente de Sí, la sí. comunicación, pues logramos percibir todas estas cuestiones. Para un ciudadano que no tiene pues todos estos elementos, pues sí fue un tema pues complejo, ¿no? Sí necesitaban la guía o los acordeones que cada quien hacía. Veía videos muy interesantes, ciudadanos muy comprometidos que se metieron a investigar, porque más allá de que se ha hecho la observación que pues había candidatos, candidatas afines al Candidates. gobierno, candidatos de Ujú. todo, pues también había otro tipo de candidatos, no necesariamente con esas afinidades, pero gente preparada, Ujú. gente que realmente, pues, que tienen esta, pues, visión del derecho, de la justicia, Fíjate de que su visión de transformación. esa es una cosa que a mí me pone en una situación de conflicto, Scarlett, porque lo digo de manera muy, muy chusca, ¿no? Porque así se dio a conocer, por ejemplo, el caso del ministro Chicharrón, que decía, estoy igual de preparado que este Chicharrón, ¿no? Y él es una persona preparada. Es un académico de la Facultad de Derecho. Tiene 2 maestrías y está preparado. Y también estaban otros casos como los que se presentaron, que fueron los que impugnaron en el Senado, ¿no? Oye, Noroña, échalos para atrás porque esto es el abogado de los narcos, ¿no? Entonces, tiene como cosas, tiene matices, la posibilidad que ahora se puedan elegir a estos ministros. Sí, de la Suprema incluso Corte. las voces opositoras, pues ellos estaban también en su derecho de postular, pues, algún Bueno, candidato ¿quiénes son que las voces opositoras? Alito está más muerto que nada y Marco Cortés ya ni Bueno, lo que existe. han criticado, y es que ese es el problema de la oposición, que no salen de esa crítica que no construye, que además pareciera una especie como de mala leche, envidia, de decir pues que a ellos no se les ocurrió hacer esto antes. Sí, hay muchas áreas de oportunidad para mejorar los temas operativos de este tipo de ejercicios democráticos, pero por lo menos hoy estamos siendo testigos de que se está aperturando estos espacios y que ya no solamente ese poder de decisión lo tiene el Ejecutivo, el Senado en esa designación de esos cargos. Sí. Entonces, se dan estos fenómenos de candidatos o candidatas, pues que están realmente preparados, que tienen esa visión de justicia, que busca justamente limpiar ese poder judicial, que no podemos tapar el sol con un dedo y decir que las cosas habían estado perfectas, al contrario. Mismos integrantes de ese poder judicial o exmiembros de él habían reconocido los niveles de corrupción, de nepotismo que había ahí. No, ahorita estamos igual. Sueldos que se cargaban, ¿no? Insostenible de los sueldos. Eran familias ahí asentadas en el Poder Judicial. Entonces. Que siguen, ¿eh? Bueno, se busca renovar, ¿no? Por eso estos ejercicios, por eso ahora otros perfiles van a llegar. Entonces, para mí sí es un primer paso hacia una justicia pues más alcanzable para los ciudadanos, que sea asequible, que sea cercana a la gente. Fíjate que pensando en esto de primeros pasos, me gustaría iniciar, continuar la plática con una parte que es la de la participación, y me gustó mucho esta comparativa que hizo el instituto, también te lo pongo aquí para que la veamos juntos, Scarlett, lo que es la elección federal del 24 y la del 2025, ahorita la elección judicial. Y al menos en términos de varo, o sea, por lo general siempre se destina una partida presupuestaria para el Instituto Nacional Electoral de más o menos 30,000 millones de pesos, ¿no? Ahí varía, ¿no? 27, 29, de acuerdo a los comicios. No sé de qué se base, pero siempre es una cifra que ronda ese número, 30,000. En este caso fueron 19,000 millones. ¿Eso qué representa? Porque te lo digo así, a mí me suena que es un chingo de varo, ¿no? Pero ¿en qué se traduce? Se traduce, por ejemplo, en la instalación de casillas. Fue un poquito menos de la mitad, fueron 84,000 en esta elección y 170,000. Las boletas fueron tres, en la elección federal del 24 y en esta fueron 6,
lo que decías, y en algunos casos hasta más, ¿no? Porque elegían muchas cosas. Las urnas, una para cada elección, y acá fue una casilla única. El PREP, no hubo PREP, ¿no? Tampoco hubo conteo rápido. Marca para votar, el sufragio que todos conocemos, ¿no? O sea, ponemos ahí PT, MC, cualquiera, ¿no? O el rostro, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Sí, o sea, si veías las boletas, Y acá eran un montón de estaba la números, ¿no? lista de nombres, o Sí, sea, sí. sí era como que... Sí, Bueno, era hasta hacían enredado. burla algunos en redes sociales que alguna gente llegó así como del Team Marín, ¿no? Pues es que veía sí. entrevistas y la gente, no, pues a ver cómo lleno eso. Pero bueno, gente también que sí se informó, que preparó pues su lista de candidatos, que los investigó. O sea, vimos de todo. Fue un ejercicio, la verdad, de análisis social muy interesante. Entonces tú, en los espacios, pues tú colocabas el número, te daban 3 opciones y ahí tenías que poner a 3 mujeres, 3 hombres. Así. Sí, no. Y yo pongo esto sobre la mesa, estos datos, porque pienso que muy probablemente lo que lo platicábamos antes en el inicio, ¿no? Si nos hubiéramos aguantado tantito más, lo preparábamos mejor, probablemente hubiéramos tenido una participación como la que veníamos teniendo a lo largo de los últimos años. También esto es de Juan Ortiz, un periodista que sigue la fuente del Senado y del Congreso en general, también Cámara de Diputados. Entonces te muestra que entre elecciones federales en las que se elige presidente, siempre es como una participación del 40%, ¿no? Y él hace su conteo desde el 2000. Yo hubiera puesto, sí, porque la verdad tú y yo lo estudiamos en la Facultad de Ciencias Políticas mucho tiempo, pues la elección del 97 fue gloriosa en términos de participación porque había una nueva institución electoral ciudadana, había también un nuevo padrón electoral porque antes no existía. Entonces, es lo que te digo, se dieron las condiciones para que fuera una gran elección. Y acá yo siento que fue muy apresurada porque, por ejemplo, tan solo en la parte del dinero, ¿no? Para capacitar a la gente que iba a estar ahí diciéndole, oye, pues Scarlett, es por aquí, ¿no? O que se hubiera impreso o imprimido, cualquiera de los dos, o que hubiéramos tenido una boleta con el rostro del candidato. Ya yo podría decir, él es el ministro Chicharrón, puedo votar por él. Sí. Entonces creo que sí estuvo como muy apresurado, ¿no? Además estaban muy limitados. O sea, sí, la idea era que se reflejara pues una campaña austera, pero en los pros y contras es eso, que pues, los candidatos y candidatas no alcanzaron un nivel de visibilidad pronto, más allá de sus propios alcances, ¿no? En un tema de rápido usar redes sociales, pero bueno, no toda la gente utiliza redes sociales para conocer pues a las y los candidatos. Sí, Hubo una gran votación de adultos mayores, ¿no? También pues convencidos por esta idea de transformación en esta dinámica de la cuarta transformación y el gobierno, pero sí, había muchos mecanismos que se podían implementar para aumentar ese nivel de participación y sobre todo en temas de comunicación. Creo que a lo mejor algo no alcanzó a hacerlo lo suficientemente persuasivo, comunicativo, o que la gente entendía. Es más, vámonos a aspectos súper técnicos. En realidad todos los mexicanos entienden qué es un juez, qué es un ministro. La neta no, seamos honestos, ¿no? Sí, no. No, por ejemplo, yo escuchaba a Andrés Chávez que estaba defendiendo la elección judicial y decía, no, pues que tienen que investigar. Y los detractores que esperan a que la gente falsee. A ver, me queda claro que no sabe lo que está diciendo, ¿no? Porque quien investiga son las fiscalías y son estatales. Pero ahí te das cuenta. No, sí, no sé el juez, no va a decir que tú también, no. Entonces, sí hay complejidad técnica. No, o sea, no me ocupa el pensar que, pues, a veces que los que están en esos cargos ni siquiera alcanzan a entender esas diferencias. Sí. Eso sí es muy complicado. Entonces, imagínate si una persona que está en el Senado no entiende esas diferencias, pues las personas que están más alejadas, es que pensemos, México está pasando, sí, por un esquema de evolución, de transformación, se habla de la reducción de la jornada laboral. En otros países, la gente tiene tiempo y espacio de dedicarse a otras cosas, de sumar a su comunidad, de organizarse, de ver cómo pueden ayudar. Pero aquí en México la clase obrera, la clase trabajadora no tiene tiempo de pensar, de organizarse, lo que ayer veía con Abraham, de sumar a esta parte democrática. Entonces, ¿en qué momento les pides, oye,
métete al internet, investiga a los candidatos, arma tu lista. Pues, ¿en qué momento? La persona solo quiere llegar a su casa con la lluvia, el metro desbordado, Colapsado aquí en la Ciudad de México. colapsado. Ay, lo único que quieres llegar es a tu casa a dormir, ¿no? Ahí estaría maravilloso el voto electrónico. Llego, ahí abro la aplicación del INE y votar. Ujú. Eso sería Entonces, maravilloso. creo que es eso. No es una cuestión de apatía de la gente, porque si vemos las encuestas, Ujú. la gente, había un porcentaje muy amplio de la población pensando en el beneficio de Ujú. renovar el Poder Judicial. ¿Por qué esa gente no participó? Ujú. Bueno, es que ya los impedimentos técnicos, logísticos o esfuerzo que implicaba investigar o acercarse a esos espacios, Ujú. limitó ese Ujú. espacio de Claro. participación. Yo lo veo así. Pero fíjate, aún con las limitaciones que hay, porque también esta reflexión yo la escuché de Abraham ayer, González Montaño, otro politólogo, y dice, a ver, es un privilegio de clase. La gente no tiene tiempo No, para ir a votar. no, Pero aún siendo con realista. todas esas limitaciones, los datos te dicen que no fueron a votar. Y yo sí le atribuyo a que estaba enredadísimo. Y tomé el curso de Derecho Electoral ahí en la Facultad de Derecho. Sí. Entonces te pedían explicarlo. Y para personas que estaban preparándose en una segunda carrera, era complicado explicarlo. No sé cómo fue para las otras personas. Por eso me No, sorprendió no lo mucho. entendieron. Sí. Necesitaban el famoso acordeón. Sí, no, y yo, por o ejemplo, gente que investigaba por su cuenta, pero hacía asumiendo, sí me tomó tiempo esto, ¿no? sí, no, Racionalizar. yo tengo mi una amistad decisión. que me dijo, a ver, yo fui a votar, pero puse todos los que estaban P. Y mira qué interesante. ¿Cómo? Todos los que estaban etiquetados con P, porque me explicó que cada candidato te decía por quién estaba postulado. P era Poder Ejecutivo, PL era Poder Legislativo y PJ Poder Judicial. Oh, ya. Entonces me pareció interesante, o sea, su asociación para votar, emitir el voto fue, bueno, pues los del gobierno, ¿no? Ok. O asociarlos a Morena, ¿no? Al régimen. Entonces voy a ir todo P. Pero sí me quedé pensando, mira, o sea, como que se dieron las condiciones para que fuera un desastre. Cada quien hizo lo que pudo con sus herramientas. Sí. Totalmente, mi querida Scarlett. Mira, quisiera yo preguntarte, porque también este es el punto como que todos ahorita le están dando. Participación ciudadana del 12%, ¿cómo lo entendemos? Leía apenas en redes sociales Fue mucho, fue poco, a una ¿no? compañera profesora que decía, a ver, sacaste 1 en el examen, yo que soy maestra, y tenías que sacar 10, no puede ser un éxito. Y sí quisiera preguntarte, o sea, ¿cómo leemos este 12%? Bueno, o sea, para mí sí es un espacio de muchas áreas de oportunidad. Sí hay que replantear las estrategias, asumir esa postura de decir, ay, esto fue completamente un éxito. Sí es un éxito porque ahora los mexicanos tenemos ese derecho de poder involucrarnos y de participar. Pero en esa guerra de narrativas donde la oposición dice que fue un fracaso total. ¿Pero qué oposición? Yo escuché a Alito diciendo que sí, fue una farsa, y dices, Alito, cállate. Pero ¿quién es la oposición? Están muertos la oposición. Llevan muertos justamente 10 años. No tienen argumentos. Entonces dicen, utilizan no, pero eso indicador es del nivel de participación para decir, no, es que fue un fracaso, la gente, o sea, nivel comparado con la elección presidencial, pues no tiene nada que ver. Más bien lo que tenemos que enfocarnos es en la cuestión de los ciudadanos. ¿Qué fue lo que se les dificultó entender este proceso para que pudiera participar más gente y asistieran a las urnas? No creo que haya sido una falta de interés, porque el interés había estado reflejado en encuestas respecto a esa transformación del Poder Judicial, sino más bien esas complejidades técnicas que ahorita estamos discutiendo en torno a la cantidad de boletas, los nombres, la falta a lo mejor de información. Creo que el error de comunicación se vio muy visible porque la gente no alcanzó a dimensionar pues todos los perfiles y conocerlos a todos. Estaban limitados en cuanto a espacios de radiodifusión, de difundir sus propuestas, podían utilizar solamente redes sociales porque no podían comprar espacio. 220,000 pesos les dieron para... Claro. Pues es un poco de dinero para una campaña. Sí. Entonces, para mí, lo que preocupa aquí es los ciudadanos.
¿Qué vamos a hacer en futuras ocasiones para que participemos todos y podamos decidir? Y pues sí, la oposición está perdida, está enrabietada, porque ellos no han podido tomar decisiones sabias en cuanto a hacer cosas buenas al país. Y ahora que están ocurriendo y que estamos aprendiendo y que estamos mejorando y que estamos logrando juntos pues un nuevo espacio del Poder Judicial, una nueva era que espero realmente traiga esa justicia pronta, expedita, sabia, que los ciudadanos y los mexicanos nos merecemos. Sí, fíjate que pues, es un ideal que, pues así nos formaron, ¿no? O sea, difícilmente te forman para chingar, ¿no? Más Ya en la lo dijo- UNAM, ya lo dijo un tenemos esa presidente, ¿no? vocación de servicio. No te levantas todos los días para chingar, pero sí hay muchas limitaciones técnicas en la parte de procuración de justicia es el MP, es el Ministerio Público, son las fiscalías, son los que se encargan de armar los casos. Ahí le dan en la torre. Y luego pasas al Poder Judicial, que con esas cosas, pues, por eso siempre la gente, uno, o se queda en prisión preventiva, que aquí hay 220,000 personas en este país, o dos, pues lo sueltan, porque pues no había armado. Yo al menos en ese punto, una postura ahí muy personal, no sé si se alcance, no sé si reformar el Poder Judicial Federal era la vía para lograrlo, pero pues ya estamos ahí, ¿no? Y pues finalmente hay una parte de curiosidades, yo me di cuenta porque tuve muchos amigos que estaban ahí asesorando a ministros, a jueces, ¿En las aspirantes, campañas? en las campañas, y me decían, es que estos cuates no tienen ni idea, ¿no? No pueden ni hacer un video para redes sociales, ¿no? Y es entendible, ¿no? Porque por diseño institucional, ¿no? Constitucional, el poder judicial estaba aislado de la política. O sea, no pueden, no dirían por qué hace campañas, dice Miguel Carbonell, ¿no? Citando a Ferrayoli. No tenían que rendirle cuentas a la ciudadanía porque de ellos no dependía su puesto. Ellos estaban en otra cosa. Ahora están aquí y se enfrentaron a cosas. Y está el ministro Chicharrón. Pues los están obligando justamente a ser cercanos a las y los ciudadanos. Sí. A hacer ese esfuerzo en la campaña de acercarse a la gente, de ir a territorio, de tocar las puertas, y entonces, ya una vez que logren acceder a ese cargo, a ese puesto, no olvidarse por quién están ahí y quién los puso ahí. Esa es la importante, esa es la lógica. No tanto en un sentido político que tenga que ver con el gobierno, sino en un sentido político de la esencia de la palabra, que es la comunidad, pensar en la polis. Pero fíjate, ¿verdad? o sea, pero pensando un poco en la parte técnica, si de repente llega un abogado que es perrillo, porque sí los hay, y llegas con una persona que sí conoce a la gente, está cercana, pero pues que no sabe armar un caso, se le va a tumbar el perrillo de los narcos, ¿no? Porque así son, su chamba es ganar. Y me costó un trabajo entenderlo. Bueno, tú sabes, como estudiante de Derecho, o sea, todas las personas, y aquí no voy a hablar ni poner temas específicos. No, o sea, todas las personas en un juicio tienen derecho a una defensa, sea lo que sea, culpables o inocentes. No eres inocente hasta que no se demuestre. No eres culpable hasta que se demuestre lo contrario. Sí. Antes era lo contrario, estaba bien feo ese sistema. Bueno, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario, era lo que yo estaba diciendo. En el otro esquema era justamente. Sí, el punitivo, eso, ¿no? Es como te señalo y te chingas. Tu deber era demostrar tu inocencia. Ahora no, eres inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, todos los casos, pues, tienen derecho a una defensa. Así funciona. Y eso, pues, te lo enseñan, nos los enseñan en la Facultad de Derecho. Digo, ya es cuestión de cada quien no decidir qué casos tomar. Y hay casos que, pues, sí están vinculados a temas, como dirían, temas turbios, ¿no? Sí, pero por eso te digo, un buen juez, porque no es el abogado que defiende, es el juez que decide. Pues, si de repente llega el abogado que con lo cuestionable que puede llegar a ser su actuar, o no, pero si no está preparado el juez, pues va a chafear. Bueno, en teoría pasaron esos filtros para ser candidateables y aparecer en esas listas que vimos en las planillas de votación, pasaron los filtros. Pero ahí se fueron los de los narcos. Pues te digo, como que estuvo muy atropellado. Estaba como el ánimo de querer hacerlo. Pero de repente, y sí lo digo, ¿no? ¿Cómo ese hombre tiene, y sí tenía como 20,
denuncias de acoso sexual. O tienes al otro que estuvo en prisión por estar ligado con el cártel de Sinaloa en Estados Unidos. Por eso me peleo. Es lo que yo me peleo con Noroña. No, por eso cuando se le señalaban a Noroña le decían, oigan, ¿por qué pasaron estos? Ay, bueno, pues fueron 20, muchos. Porque no han salido los otros, ¿no? Pero sí creo que yo sí pienso que estuvo muy atropellado. O sea, teníamos mucho ánimo de hacer algo y se nos fueron estas cosas. No sé todo es perfectible, o sea, en ese sentido de lo que señalas, todo es perfectible. Sin embargo, hay que reconocer también, pues, que todo esto que está representando esta elección o este resultado es parte de un proceso y una necesidad de las y los ciudadanos de que queremos un país mejor, de que queremos un país con justicia plena, que nos merecemos eso, que ya no pueden vivir los impartidores de justicia en estos esquemas pues de impunidad, de no trabajar por las y los mexicanos, de tener salarios tan altos y solo servirse a ellos mismos. Son servidores públicos que están para servir a la justicia de las y los mexicanos. Entonces, para mí eso es lo importante. Hay muchas cosas que se pueden mejorar, sí, por supuesto, pero esto ya era necesario, Scarlett me está diciendo aquí en cabina que estamos transitando a la parte final del episodio. Entonces, primero que nada, quisiera yo agradecerte de nueva cuenta por estar por acá, porque siempre es necesaria la exposición de ideas, la discusión en estos temas tan complejos que se presentan en el día a día, ¿no? Esto fue hace unas cuantas horas, ¿no? Está muy fresco, entonces te agradezco mucho, Scarlett, que estés aquí en Detrás de los Hechos. Gracias, Alejandro, un gusto, y pues vamos a estar atentos, ¿no? A ver qué pasa. Están los resultados que pues están favoreciendo pues al ministro que viene de esta parte de defender derechos indígenas. Está Aguilar Ortiz Hugo. Sí, se perfila ser presidente de la Suprema Corte. Pues a ver qué tal, porque también es lo que decías, ¿no? No vayan ahí a aplicarle la camaleonina y criterio y el tribunal decide otra cosa. Escala tus redes para que la gente que así lo decida te contacte para hablar más de la reforma, no la reforma, del proceso judicial. Claro, me pueden encontrar como Scarlett Mellado en todas mis redes sociales. Y pues un gusto, Alejandro, este espacio, poder compartir esta experiencia, este análisis. Esperemos que pues estos cambios y estos resultados sean de beneficio para todos, porque yo sé que tú también estás en el camino del derecho y creo que para todos nosotros como estudiosos del tema, si bien no lo ejercemos, pero pues es importante. Es importante, mi querida Scarlett. ¿Hubo algo que quisieras comentar que no te preguntara? No, bueno, en cuanto a ese tema, no. Como magnate. No, pues la verdad, creo que el tener este privilegio ahora como ciudadana de participar es un ejemplo que puede trascender más allá de las fronteras. Somos un primer país que está haciendo esto de manera tan amplia. Sabemos que Estados Unidos pues tiene también unos procesos, pero no han sido pues tan ambiciosos. Sí, nos vimos muy ambiciosos. Entonces, creo que nos va a llevar por buen camino y ser ejemplo para otras naciones en cuanto a estos espacios de democratización y elección de impartidores de justicia. Querida Scarlett, muchísimas gracias por estar aquí en Detrás de los Hechos. Gracias. Bueno, este fue el episodio 125 de Detrás de los Hechos con Ingrid Scarlett Mellado. Muchísimas gracias. Y también gracias allá a Andrea Montoya, que salvó a Mau. Adiós.